buenas tardes a todos los asistentes virtuales a este gran evento que el Grupo NUTEC, la Universidad del Valle de México, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de sus departamentos de nutrición y de quinos para abreviar de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, entre otros colaboradores han tenido a bien organizar. Y bueno, esta mañana la, la, la sesión ha sido muy interesante y muy enriquecedora, para todos, ¿verdad? Definitivamente, aunque esperábamos una gran participación de los ponentes de la mañana, superaron esas expectativas que de por sí eran importantes y eran mayores, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a dar inicio a a esta sesión vespertina en la que pues, básicamente Hola, ¿alguien está enojado? Una mesa redonda, pues básicamente para tener un resumen, ¿no? De lo que ha sucedido en este día. Y bueno, con los mismos temas los vamos a estar tocando de alguna manera, en resumen, los diferentes ponentes que tenemos esta tarde. En esta tarde, bueno, primero, por razones personales, la doctora Diana, que nos acompañaba originalmente en el programa, no ha, pues no ha podido participar con nosotros. Esperamos y deseamos que pronto se restablezca la situación en la que se encuentra y le mandamos un saludo cariñoso. Y bueno, nos hizo favor de salir al quite, como se dice, pues nuestra amiga y colega, la doctora Celia, que es la china conocida por todos nosotros de Zacatecas, quien, pues se dedica a la práctica privada en el manejo clínico y ciencia equina en el estado de Zacatecas, pero pues tiene una amplia experiencia que en un momento voy a leer, una experiencia y formación en el área de equinos. Y bueno, también en esta sesión tenemos de nuevo a la doctora Gaby Quijano, ¿sí? Que va a tener otra intervención breve, como ustedes lo ven, o lo verán, de 20 minutos. Y pues estoy yo, su servidor, estoy como Pancho Villa, no diré el dicho completo porque ya en estos tiempos es muy, pero con sus dos compañeras a un lado, una a cada lado, porque entre ellas estaré participando yo con un tema. La intención de los temas de esta tarde es, como se dice coloquialmente, echar a andar, ¿verdad? Echar a andar una sesión de preguntas y obviamente comentarios a los temas que se han estado tratando esta mañana y que nosotros con experiencia, porque evidencias nos han presentado muchísimos, todos los ponentes y las ponentes de esta mañana, y nosotros les vamos a transmitir nuestra experiencia y también cómo hemos conectado esta experiencia a la evidencia, ¿no? El conocimiento, a mí me gusta la visión de que el conocimiento no se crea, o sea, no se crea nuevo conocimiento, del conocimiento ahí está y se va completando con lo que día a día vamos descubriendo y describiendo, ¿no? Y pues ese conocimiento que es propio, pero también es universal, se completa con lo que estudiamos, con lo que leemos, con lo que está disponible en esas fuentes confiables que es la literatura, con lo que vivimos, o sea, con nuestra experiencia, que es el conocimiento empírico, y pues con lo que nuestra mente es capaz de suponer, imaginar, hipotetizar, inferir, como ustedes lo quieran decir. Gracias a lo que leemos, a lo que vivimos, somos capaces de generar nuevas hipótesis e ideas y probarlas y entonces completar más el conocimiento en torno a algo. En este caso, en este evento, pues el conocimiento en torno a, a la nutrición
de la yegua y del potro, pues para tener animales, pues como nos gusta tenerlos, ¿verdad? Y bueno, pues eso justamente es, es de lo que van a hablar la doctora Gaby Quijano, la doctora Celia, en esta intervención de sus experiencias, y por lo que a mí corresponde haré lo mismo de mis experiencias, y después daremos paso a esta mesa redonda de 60 minutos donde leeremos sus preguntas y sus comentarios, y si algunos de los ponentes de la mañana están todavía por aquí en la sala, como sucedería en vivo, pues también les invitaremos a vertir algún comentario para platicar, pues porque seguramente lo tendrán, y porque también seguramente se quedaron con las ganas más temprano, hace unas horas, de responder a todas las preguntas que surgieron. Entonces, vamos a tratar de agilizar esto. Bueno, vamos a hacer todo para agilizar esto, y que enriquezca la situación. Le invito a la audiencia a hacer preguntas cortas, concretas, para que se respondan así. No envíen preguntas de 20 renglones, perdón, yo hablo así directo, pero no envíen preguntas de 20 renglones, porque pues entonces no podemos responder las preguntas de todos. Hagamos preguntas concretas. Si tenemos algún comentario que hacer, lo leeremos si lo consideramos pertinente, y si también es lo suficientemente corto para leerlo, lo leeremos con mucho gusto, y si no, pues estará disponible ahí en el chat y lo podrán leer. Pero eso les invito, que para que nos dé tiempo de leer y responder la mayor cantidad de preguntas y comentarios, pues los hagamos cortos, concisos, para que así sea la respuesta. Y entonces demos paso a la primera presentación por parte de la doctora Ana Celia Gómez Campos, este, que pues se dedica a la práctica privada actualmente en el manejo clínico y la ciencia equina, sobre todo con enfoque en alimentación, en el norteño estado de Zacatecas, de donde es nuestro presidente, el presidente de la federación que cobija todas las asociaciones y colegios de nuestro país, el doctor Palafox, a quien enviamos un saludo. Pues Ana Celia es médica veterinaria y zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hizo una estancia profesionalizante en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí en el Hospital para Equidos de nuestro departamento, y en la clínica privada DITEC en el Hipódromo de las Américas. Sí, también hizo una estancia profesional en las clínicas ambulatorias del programa Donkey Sanctuary World Horse Welfare UNAM. Sí, completó su especialidad en medicina, el programa de especialización en medicina y cirugía veterinarias, con énfasis en équidos, en la misma Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ha prestado servicios profesionales en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la delegación del Estado de Zacatecas. Ha hecho práctica privada en medicina y nutrición en Texas, en Estados Unidos, en Campeche, y actualmente en su estado natal de Zacatecas. Es miembro de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios especialistas en equinos, y pues esta tarde nos va a platicar sobre sus experiencias en el estado de Zacatecas en alimentación del caballo de charrería y de carreras. Gracias, Ana, bienvenida, y bueno, pues te escuchamos con atención y con gusto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Mariano, por la presentación. Un gusto saludarte. Gracias. Verte y saludarte. Y bueno, en lo que voy poniendo mi presentación, quiero agradecer al doctor Elías por la invitación a estar aquí con todos ustedes. Igual quiero agradecer a todos los organizadores de este cuarto ciclo de conferencias en nutrición y alimentación en caballos, y agradecer a todas las personas que están conectadas, ¿no? Que espero que sea de su agrado, y a fin de cuentas, pues, seguir enriqueciendo conocimientos en pro del caballo. Y bueno, esta plática
es relacionada a experiencias en alimentación del caballo de charrería y de carreras aquí en el estado de Zacatecas, teniendo aquí como disciplina principal en Zacatecas estos dos tipos, ¿no? Que es la charrería y las carreras de caballos. Entonces vamos a dar esta explicación. Yo aquí en Zacatecas, soy originaria aquí de Zacatecas, tengo aproximadamente, voy a ajustar 2 años que regresé aquí al estado y bueno, me he empapado algo de conocer a la gente, de la gente de las carreras y la gente de la charrería y gente que tiene caballos de estima, de saber cómo alimentan a sus caballos y pues bueno, pues nos damos cuenta de todo lo que pasa en el estado, ¿no? Que ahorita poco a poco se los iré platicando. Y bueno, para la gente que no conoce Zacatecas, pues Zacatecas es un estado que se encuentra en el centro norte del país, ¿sí? Tiene una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar o oscila también entre 2.100 metros sobre el nivel del mar. Es una entidad de clima seco, el mayor porcentaje es del 73% y muy poco subhúmedo en la parte sur del país con un 17% más o menos, ¿sí? Entonces realmente es un estado que en cuanto al clima pues es seco, ¿no? Y eso va muy relacionado a lo que comen los caballos en esta región. Entonces, básicamente una pregunta muy importante que nos hacemos con los caballos es ¿qué necesita el caballo para alimentarse y nutrirse? Pues bueno, debe de nutrirse de forraje, de leguminosas, de pasto. Aquí les quiero comentar de que aquí en Zacatecas lo que se usa y cómo lo maneja la gente, y ya ustedes verán si está bien o está mal, o igual al final, pues será algún tema para platicarlo. Entonces, aquí en el estado de Zacatecas se da esta leguminosa que es la alfalfa. Mucha gente lo da, mucha gente no lo da. Normalmente la gente que tiene caballos charros y de carreras lo da, la alfalfa. Sí, tenemos la avena, pero aquí realmente la avena en el estado no se siembra y si se siembra es relativamente muy poca. Lo que se da más es la alfalfa. Lo que se da mucho en la región, en este estado, es la pastura. Hay que considerar que Zacatecas es un estado ganadero, ¿sí? Y de gente que se dedica a la agricultura. Entonces, aquí los caballos, muchos de los caballos, tanto deportivamente hablando, como los caballos que se encuentran de paseo o en los corrales o estabulados, comen este tipo de pastura, ¿no? Que es el maíz seco, donde lo muelen y bueno, esto es lo que comen como forraje. Aquí hay un tema un poquito como de discusión de si es bueno darles el maíz a los caballos, esta pastura, porque realmente yo creo que entre el 80-90% de los caballos consumen esta pastura de maíz y realmente hay que tener mucho cuidado con esto porque obviamente si vemos ahí en la imagen, el maíz es muy polvoso, ¿sí? La pastura es muy polvosa, obviamente el polvo es predisponente a enfermedades de vías respiratorias. Entonces, y otra parte muy importante que la masticación, del caballo, ¿no? Y bueno, como vemos en la imagen que tengo aquí de esta pastura, pues realmente tiene muy poco maíz, hay otras pasturas donde tienen más maíz, entonces hay que tomar esos puntos a considerar en cuanto al forraje que se le da a los caballos, ¿no? Lo cual este es, yo creo, el forraje número 1 que se le da a los caballos aquí en el estado de Zacatecas, como número 2 la alfalfa y como número 3 la avena. Platicando con una colega que se encuentra en el sur del estado, ella me comentaba que ella le da a sus caballos pasto rodes o rodex, pero no se siembra aquí en el estado, ella lo consigue en el estado de Jalisco, tiene la ventaja que está a 1 hora de donde lo producen, entonces a ella le ha funcionado muy bien este pasto, yo realmente desconozco de este pasto, pero quería comentárselos en cuanto a los forrajes o pastos que comen los caballos de Zacatecas.
Y bueno, ¿qué más se necesita para que un caballo se alimente y se nutre? Pues bueno, concentrados. Hoy en día hay muchos tipos de concentrados. Sí existen los peletizados, que son estas partículas como estos rollitos, que es muy importante hacerle saber a la gente tanto la calidad de estos pellets. ¿Por qué? Porque hay pellets que cuando los agarras con las yemas de tus dedos, se polvorizan, ¿sí? Se hacen polvo. Esto quiere decir que tal vez no hay una muy buena calidad en este pellet, y eso conlleva a que haya polvo en la base del saco o del bulto, y aproximadamente esto es más o menos un 4%, lo cual pues son mermas, y si ese polvo se llegara a dar al caballo, como ya lo comentamos, pues puede predisponer a enfermedades de vías respiratorias. Existe el rolado, que bueno, realmente esta imagen es un multipartícula, pero la puse de rolado porque hay muchas partículas planas, sí, por eso el nombre de rolado, porque pasa sobre rodillos, y es muy común encontrar en este tipo de rolados el maíz rolado, la avena rolada. Hay otros alimentos multipartículas, que son una combinación de forraje con granos. Ya diferentes empresas elaboran su diferente multipartícula, como la imagen de arriba, que se encuentra por aquí, no sé si ven mi cursor. Tiene más forraje que grano, este es más grano, y otro alimento es este alimento extruido, ¿no? Entonces es muy importante darle a conocer a la gente que tiene caballos, que realmente conozcan sus productos y cuánta cantidad de estos alimentos se le debe dar a los caballos, porque luego, cuando surge la pregunta de cuánta cantidad de forraje y concentrado se le deben dar a los caballos, pues realmente no saben, simplemente lo hacen a las recomendaciones del compadre. Y lamentablemente Zacatecas es un estado donde así está, todavía tienen esa educación en donde tienen unas dietas de sus caballos, pero realmente no se preocupan o no hay quien los capacite en realmente saber cuánto porcentaje de concentrado de forraje le damos a nuestro caballo deportivo, ¿no? O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de caballos de carreras o caballos charros, pues obviamente hay que considerar que son caballos atletas, son caballos de alto rendimiento, y por ende, pues hay que darles una calidad en nutrición a estos caballos, ¿no? De acuerdo a lo que desempeñan. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica, en la vida cotidiana en estos caballos? Por ejemplo, aquí tuve la fortuna en estar en este reportaje, y realmente, por ejemplo, este señor mostraba la comida que le daban a una potranga de carreras. Bueno, le iban a iniciar en el mundo de las carreras, una potranca de aproximadamente 2 años y medio. Y esto es muy común verlos en estos caballos de carreras, ¿no? Principalmente en las carreras parejeras, que es lo común aquí en Zacatecas, ¿no? En donde es muy común encontrar que el encargado o el entrenador vaya a una forrajera y pregunte qué alimentos contienen, qué alimentos tienen, pero realmente no se preocupan por saber qué nutrientes tiene ese concentrado pues sí, ese concentrado o ese suplemento, y realmente pues dan un sinfín de cosas, hacen un montón de combinaciones, y a la larga pues dices, ¿realmente está bien hecho este trabajo? ¿Sí? Entonces yo creo que cuando se ven este tipo de situaciones, y más cuando es un video que se va a publicar en, en televisión, pues es cuando dices, híjole, creo que no es una muy buena imagen de enseñar a la gente, a los propietarios de caballos, a los jinetes, entrenadores, etcétera, sobre estos manejos de nutrición, ¿no? Entonces, quise compartir este video para que vean lo que se hace, y yo creo que muchos de ustedes lo han visto y lo han vivido, ¿no? Entonces, esto es muy común que pase en los caballos de carreras parejeras aquí en el estado de Zacatecas, y no dudo que sea también en otros estados. Y también pasa en los caballos de charrería, ¿no? Por ejemplo, este video me lo mandó un propietario de caballos, del cual lo estimo mucho. Y yo con él, por ejemplo, esto es una experiencia que quiero compartirla. Yo le atiendo unos caballos que son charros, y
Con él manejo un plan nutricional donde le doy un seguimiento cada mes, o sea, de estar evaluando sus caballos en el peso, en la condición corporal, y de repente me manda este video y es donde digo, esto ya se salió de control, ¿no? Porque veo que le revuelve de uno y del otro y le pone un líquido, como lo vemos ahorita en el video que lo está agitando. Entonces, realmente estas son prácticas que están bien hechas, eso es como que una duda, y esto hay que hablarlo mucho con los propietarios, de que no porque si poco es bueno, mucho es mejor, ¿sí? Entonces, hay que concientizar y, pues hablar mucho en cuanto a la educación al cliente, ¿no? Entonces, a veces como médicos veterinarios se nos olvida, y yo creo que es una tarea que debemos de tener muchos veterinarios, al menos aquí en el estado de Zacatecas y no dudo que en otros lugares, sobre irnos a fuentes confiables, ¿sí? Por ejemplo, existe la tabla del FISTUB, existe las tablas del NRC, que son los requerimientos nutricionales del caballo, ¿sí? Donde, por ejemplo, en esta tabla del FISTUB nos habla de cuánto porcentaje de forraje y de concentrado debe de consumir un caballo de acuerdo a su peso vivo, de acuerdo a su condición, a su estado fisiológico, ¿no? Si es un potro, si es un caballo de trabajo ligero, moderado e intenso, si es un caballo, una yegua en mantenimiento o si está en gestación. Entonces, básicamente, si nos vamos a los videos que hace un momento mostré, pues bueno, si vemos esas cubetas que llenaron, pues tal vez sean más de 4 litros en puro concentrado, de revolturas de concentrado que le pusieron, ¿no? Entonces, si hacemos una conversión en que si estamos hablando de un caballo, de un trabajo intenso, eh, eh, por ejemplo, aquí, ¿no? Un trabajo intenso, supongamos que es un caballo de carreras, si es un caballo de 500 kilos, pues debería estar comiendo de concentrado 5 kilos al día, ¿no? Que es el 1% de su peso vivo, ¿no? Y en forraje, pues obviamente es un poquito más, 1.5, tomando en consideración esta cuentita. Entonces, realmente es mucho saber y concientizar de que los caballos, si nos vamos a la parte de la evolución, obviamente, pues los caballos comían pastos, entonces llega a la parte de la modernidad, llegan, se estabulan, les dan concentrado, pero pues a veces se concentran mucho en dar mucho concentrado y muy poco forraje. Entonces esto es una forma en hacer conscientes a la gente de estos malos manejos, ¿no? Y otra parte muy importante es la gente no conoce que se deben de pesar el alimento o el concentrado, tanto el concentrado como el forraje, ¿sí? Como ya vimos en la tabla del FISTUD, maneja el porcentaje del peso vivo del caballo, tanto en forraje como concentrado. Por eso ahí es muy importante pesar los concentrados y el forraje para saber con exactitud cuántos kilos está consumiendo nuestro caballo por día. ¿Por qué? Porque cada empresa elabora obviamente sus diferentes concentrados. Por ejemplo, aquí tenemos, todos tienen la misma medida, la misma cubeta, la misma medida, el mismo volumen, pero todos pesan diferente. Por ejemplo, aquí tenemos este peletizado que pesa 3 kilos, este otro rolado, bueno, tiene mucha partícula rolada, pesa 2,5 kilos, este otro pesa 2 kilos, este otro multipartícula 2,5 kilos, este multipartícula que es más forraje que grano pesa 1,250 gramos, y por ejemplo vemos este extruido que pesa, híjole, 1,800 gramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos una comparativa de este peletizado que pesa 3 kilos a este extruido que pesa 1,800 gramos, pues hay realmente una diferencia en peso de 1,200 gramos. Entonces, en volumen es lo mismo, pero en kilos es diferente. Entonces, es muy importante conocer qué alimento le estamos dando, cuánta es la cantidad para ver, porque es muy común el típico bote chilero, o, por ejemplo, el litro de yogur. Entonces, a veces llego con propietarios de caballos, ¿no? Pues, ¿cuánto le das a tu caballo? No, pues 1 litro. Y pues no sé. Entonces, eso es mucho concientizar y pesar con ellos y expresar, y si es necesario llevar imágenes, es mucho mejor para que se dé cuenta la gente que todos los alimentos pesan diferentes, ¿sí? Y no se basen en 1 litro o en un bote chilero. Entonces, es mucho esa parte de concientizar a la gente. ¿Qué es lo que yo hago cuando me hablan?
Cuando me hablan para ver un caballo, un potro o una yegua que acaba de parir, que no les gusta algo en cuanto a su nutrición, en cuanto a más que nada en su condición corporal, por ejemplo, es muy importante tomar en cuenta, conocer el plan nutricional que llevan los caballos o las yeguas o los potros, recopilar información. ¿Qué información se debe recopilar? Pues bueno, la función zootécnica del caballo, a qué se dedica, su nivel de trabajo, si está en mantenimiento, trabajo ligero, moderado, intenso, la edad, la condición corporal, el peso, la localización geográfica, conceptos nutricionales como qué es lo que come, la composición, el valor nutricional, la calidad, la cantidad, el costo-beneficio. Entonces, son esos puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Entonces, a mí, por ejemplo, en una ocasión me hablaron para esta yegua que acababa de parir este potrito y al propietario se le hacía que su potrito estaba muy chiquito. Entonces, comenzamos a darle un plan nutricional a estas yeguas y a estos potros, y pues bueno, 4 meses después vemos a un potro, con una muy buena condición corporal, y igual a la yegua es una muy buena condición corporal, porque es muy común encontrar, o al menos yo aquí en Zacatecas es muy común encontrar propietarios de caballos que cuando tienen una yegua con un potro en lactancia, es muy común cuando me dicen, no, pues es que las yeguas se enflacan, y no es que las yeguas se enflacan y las yeguas se enflacan. Sí tienen razón en que las yeguas se enflaquen, pero también, pues tampoco no les ayudan mucho a estas yeguas a los nutrientes, ¿sí? En las ponencias anteriores ya se comentó que la nutrición se debe de llevar desde que el potro está dentro de la yegua, ¿no? Desde que se está cocinando, por así decirlo, ¿sí? Entonces, mucha gente lo hace hasta que el potro se desteta o hasta que el potro va a comenzar a su vida de trabajo, ¿no? O sea, pues cuando los amansan. Entonces, pero realmente hay que hablar mucho con la gente y concientizarlos y decirles que la nutrición de un potro inicia desde que está adentro de la mamá, ¿sí? Es muy importante darles el seguimiento. Por ejemplo, esta yegua que tenemos aquí con este potrito, a ellos se les llevó un seguimiento desde que la yegua quedó gestante, y es un monitoreo constante de cada mes. Si no se puede ir a los ranchos solamente una semana o cada 2 semanas, pues sí, estar observando estos caballos, cómo van evolucionando cada mes o cada 2 meses, ¿sí? Y muy importante, por ejemplo, aquí en el estado de Zacatecas, que es un clima muy, muy seco y obviamente hace frío, hace mucho frío. Por ejemplo, este potrito en el mes de febrero tenía este pelaje muy abundante, y de repente dejo de verlo 2 meses y regreso y me encuentro que cambió completamente su pelo porque ya empieza el calor, etcétera, y obviamente empieza la calidad del forraje a mejorar, ¿no? Porque recordemos que en la temporada de invierno, obviamente el forraje no está muy bueno. Aquí que se da la alfalfa, pues no es muy buena, y aparte si se le da la pastura de maíz, pues realmente no tiene tantos nutrimentos. Entonces, todo esto lleva a cómo cambia la condición corporal, el pelaje, perdón, de estos potros cuando ya empieza a hacer el calor, cuando empieza a haber pasto, cuando ya empieza a mejorar la calidad de los forrajes, etcétera. Este es un potro que llegó de Estados Unidos. Estos son seguimientos que les doy. Igual me hablaron porque querían mejorar su condición corporal. Esta es la evolución que tuvo este potro a los 40 días, donde ya vemos un mejor hombro, donde ya observamos una mejora en anca, y obviamente cuidando mucho que estos potros no lleguen a tener una condición obesos, ¿no? Hay que recordar, y yo creo que ya se ha dicho mucho en ponencias anteriores, donde la condición corporal pues debe de ser la óptima de un 5, ¿no? Tomando en consideración del 5 al 9, ¿no? Una condición corporal de 5 o 6, ¿sí? Entonces, este potro 6 meses después, pues es este potro realmente con energía, pero pues es muy importante
que no sean potros agresivos, sino realmente que vaya su energía y su estado de ánimo de acuerdo a su edad. Esta yegua es una yegua, por ejemplo, de charrería, ¿sí? Esta yegua fue el año pasado, que comenzamos a verlas, de hecho fue más o menos en este mes, y un mes después del seguimiento que se da a los caballos, obviamente tuvo una ganancia de 19 kilos al mes, obviamente cambió mucho su pelaje, y eso les encanta mucho ver a los caballos, perdón, a los propietarios. Los propietarios obviamente se enamoran, y más cuando son como cuartos de milla, se enamoran mucho de las musculaturas y les encanta verlas en ancas, que se vean grandes y musculosas. Entonces esto es lo que realmente con hechos se debe de hablar a la gente, porque de verdad que nos encontramos en el camino gente muy terca y que no, o sea, no abren su panorama más allá. Este es un caballo, por ejemplo, de 21 años de edad, es un caballo que se dedica a colear, ¿sí? No es un caballo propiamente charro, pero se dedica a una parte que es lo de el coleo. Entonces, realmente es un caballo muy sano, y así, si pueden ver, igual un semblante medio triste, pelaje muy opaco, cambia, obviamente, comenzamos con el plan de alimentación, y obviamente todo cambia en cuanto a sus aspectos físicos, a su pelaje. Este es un potro igual charro, pero en dosis de mantenimiento, ambos en dosis de mantenimiento, y aún estando en dosis de mantenimiento, estos caballos llegan a subir de peso, pero pues siempre hay que cuidar mucho la condición corporal. Sí, ya se platicó mucho de complicaciones que hay, por ejemplo, cuando hay caballos obesos, eso no lo queremos. Por ejemplo, este caballo perlino, por ejemplo, es un caballo que nada más se dedica a la reproducción, solamente a montar yeguas. Y pues bueno, básicamente este es un caballo de trabajo. ¿Cómo es el resultado cuando realmente se lleva un seguimiento con todos estos caballos, no? Cómo se encuentran antes, cómo se encuentran después, y esta es la importancia de darles un seguimiento, de no dejarlos. Así como existen también los caballos de carreras, esta potranquita que iba a debutar, que en un mes no subió mucho de peso, son 6 kilos, obviamente tener en consideración que son caballos atletas, no los queremos muy pesados, a fin de cuentas queremos velocidad o resistencia, dependiendo al trayecto de la carrera, ¿sí? Pero es estarlos monitoreando. Por ejemplo, en esta imagen, donde lo que primero hago es pesar al caballo. Obviamente es muy difícil encontrar una báscula a todos los lugares donde vamos, pero pues sí podemos tener en nuestro maletín una cinta para pesar, donde podemos tener un rango más específico de cuánto pesa estos caballos y tener un seguimiento. Y obviamente al momento de pesar, pues cuidar que las manos y las patas estén completamente bien puestas laterales, para que no haya falsos pesajes, ¿no? Entonces, de estos caballos que les presenté, pues por ejemplo, tengo casi un año viendo estos caballos, donde igual este video lo hicimos la semana pasada, igual donde sacan los caballos a caminar para igual ir valorando qué se le quita, qué se le pone, qué cómo corrió, qué cómo no corrió, etcétera. Entonces, todo es un conjunto y se debe de manejar en equipo. Entonces, es muy importante que la gente sepa que la nutrición equina debe de ser asesorada mediante un nutriólogo o un especialista en el área, no las recomendaciones del compadre, que aquí en Zacatecas pasa muchísimo. Sí, hay que tener un plan nutricional dependiendo de las necesidades del caballo y a los requerimientos que necesita el caballo, dependiendo, para lograr un gran desempeño en su función técnica, en su condición corporal, y pues caballos en buen estado, ¿no? Mucha educación al cliente, porque falta, ¿sí? Y obviamente pues adaptarse a la evolución. Así como los caballos han evolucionado, que antes comían pastos y ahora comen concentrados, así igual la alimentación va evolucionando, ¿no? Si antes existían, existen los rolados, los peletizados, los multipartículas, pues ahora existen los extruidos, ¿no? Que ahorita tienen mucho beneficio en los caballos, y eso, por ejemplo, en la parte clínica, pues nos ahorra un montón de problemas, por ejemplo, los cólicos, ¿no? Por mencionar. Y muy importante monitorear las dietas y a los ejemplares al menos una vez al mes, y tomar decisiones en cuanto a sus dosis, ir bajarles, ponerles o que se les hace, ¿no? Igual, o si entran a un plan de ejercicio. Y bueno, básicamente es eso.
a grandes rasgos lo que es mi experiencia en lo que es la alimentación aquí en el estado de Zacatecas y yo creo que las preguntas las vemos al final, ¿verdad? Y muchas gracias por la atención.